Bueno, hola a todas, a todos. Somos Itziar Gandarias y Nerea Laína de la Universidad de Deusto y vamos a compartir con vosotras un último estudio que hemos hecho este año sobre el impacto del COVID en víctimas de trata a través de las voces de profesionales de entidades sociales, cuerpos policiales y también de la Fiscalía de la Unidad de Extranjería de aquí de Vizcaya. Os vamos a compartir la presentación. Bueno, pues esta, como os comentábamos, ¿no? Cuando hablamos de trata ¿no? Tenemos como marco el protocolo de Palermo, que define la trata como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de su acción. La trata es una realidad histórica, una manifestación extrema, invisibilizada y lamentablemente cotidiana de la situación de desigualdad que viven las mujeres en el mundo y de la violencia ejercida contra ellas, ¿no? Dentro de los convenios normativos que amparan, ¿no? Y que reconocen la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia, tenemos las recomendaciones de la CEDAW, la Plataforma de la Acción de Beijing y el Convenio de Estambul, ¿no? Que identifica la trata con fines de explotación sexual como una violencia de género. Como os comentábamos, hemos hecho un diagnóstico en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, que nos pidió realizar este diagnóstico y actualizar cuál era tanto el perfil, ¿no? como la situación de las mujeres. Han participado 9 entidades sociales, los 3 cuerpos policiales que tienen competencia aquí, en este caso en Vizcaya, y la unidad de extranjería de la Fiscalía General del Estado. En cuanto al perfil de las mujeres, en 2018 realizamos otro diagnóstico, entonces es verdad que una de las características que tiene la trata es su carácter cambiante y lo podemos ver, ¿no? Si en el 2018 eran mujeres mayoritariamente procedentes del África subsahariana, en concreto de Nigeria, ahora vemos, pues que hay una mayor diversidad de mujeres, tanto de Costa de Marfil, de Guinea Conakry, de Camerún, y es verdad que está, pues en auge el aumento de mujeres latinoamericanas. Según la edad, en general las mujeres nigerianas que solían estar antes eran mujeres muy jóvenes, incluso algunas menores de edad, y las mujeres latinoamericanas ahora, vienen un perfil de mujeres más mayores, entre 30 y 40 años. En cuanto al nivel de estudios, el nivel de estudios es variado, pero sí que se ha encontrado, y de cara a la intervención es importante, a mujeres incluso con estudios universitarios, ¿no? En el caso de mujeres latinoamericanas. En cuanto al número de hijos e hijas a cargo, hay un aumento, es decir, mujeres que tienen hijos a su cargo, ¿no? Y esto es importante también de cara a los dispositivos que tenemos, ¿no? Y que se ofrecen a mujeres víctimas de trata. Según la identidad sexual, siguen siendo la mayoría son mujeres cis, aunque es verdad que los cuerpos policiales han identificado algún caso de mujeres transexuales y también de hombres captados para el ejercicio de la prostitución homosexual. Y en cuanto al espacio y las vías de explotación, si antes, ¿no? Pues mayoritariamente las mujeres tenían una alta presencia en la calle, ahora pues ha cambiado, hay un cambio hacia los pisos y habitaciones alquiladas, ¿no? Y también pues el contacto y la vía de contactos a través de páginas web y de redes sociales. Vale, y centrándonos un poco en el tema del impacto del COVID que ha tenido para tanto, vamos a ver como el impacto que ha tenido en las propias mujeres víctimas de trata, así como también en el acompañamiento y el impacto que ha tenido en las entidades sociales, ¿no? A la hora de acompañar a estas mujeres. Entonces, centrándonos en las mujeres, lo que nos contaban un poco las entidades es que durante el confinamiento y los meses más duros de la pandemia no ha habido ningún parón en el ejercicio de la prostitución de mujeres víctimas de trata. Simplemente lo que ha ocurrido es que, que los circuitos donde se han llevado a cabo han sido mucho más ocultos y ha habido mucha invisibilidad en estas mujeres, ¿no? Las condiciones eran nefastas, no había medidas de protección para ellas, algunas han quedado en casa de clientes durante días sin salir, obligadas a consumir también para poder soportar los ejercicios de largas horas.
Y bueno, entonces el impacto en la salud ha sido pues, bastante significativo, ¿no? Bueno, Cruz Roja cuenta, pues eso, que había servicios de 24 48 horas sin poder parar, obligadas a consumir para poder aguantarlo y, bueno, pues unas condiciones muy deplorables, ¿no? Sufren más esas condiciones las que están explotadas, más que las mujeres que ejercen la prostitución sin una red de trata detrás y al final, pues bueno, exponen su vida sin ningún tipo de protección en plena pandemia, ¿no? Bueno, por otro lado hemos visto que ha habido un aumento del desempleo en las mujeres víctimas de trata, ¿no? Las cuales se encontraban ya en procesos de incorporación sociolaboral. Y bueno, al ser empleos también feminizados y muy precarios, pues bueno, cuando llega el confinamiento son empleos también que paran, ¿no? Pues muchos relacionados con la hostelería, la limpieza o el ámbito de los cuidados. Entonces, bueno, algunas de las mujeres que ya habían empezado a trabajar, había 12 en concreto, ¿no? Que si ya es difícil la incorporación sociolaboral de estas mujeres, pues que hubiera 12 ya era cierto éxito, pues claro, al final se quedaron quedaron sin trabajo porque, bueno, pues el ámbito donde trabajaban era pues hostelería, servicios o empleadas de hogar. Y sí que vieron también las entidades, pues bueno, que lo que demandaban las mujeres era la necesidad de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Porque al final, pues bueno, el parón también del ejercicio laboral, pues supuso que se quedaron sin recursos económicos para cubrir tanto necesidades de alimentación como de pago de alquileres, de habitaciones. Y bueno, y sí que es cierto que muchas de estas mujeres, pues bueno, pudieron sostenerse gracias a ayudas económicas de urgencia, que en este caso aquí fue una que se llamaba Askensaria Kindarchen, que la coordinaba Cáritas, y ha sido, pues bueno, la única alternativa que han tenido estas mujeres para cubrir las necesidades básicas y alejar un poco la precariedad y la vulnerabilidad. Ha habido todo un tema de agudización de la brecha digital. Como bueno, todas sabemos, estamos en el mundo donde ahora mismo pues, todas las gestiones se hacen a nivel online y virtual y bueno, y son mujeres que lo que han visto es que, bueno, pues que se han encontrado con grandes dificultades, ¿no? Para realizar un montón de gestiones a nivel digital. Nos contabas que ha habido, pues eso, que se estaban dando cuenta que no podían, que para pedir una cita, que para acceder a descargarse un documento y adjuntarlo vía mail o página web, pues que había muchísimas carencias en las mujeres. Entonces, pues bueno, ellas se han encargado de estar ahí apoyando en la medida en lo que podían, presencialmente o si no por teléfono. Pues eso, entendían que la brecha digital en estas mujeres se ha visto pues, de manera muy significativa, ¿no? Luego más a nivel psicosocial sí que se ha visto pues bueno, un aislamiento, temas de soledad e incertidumbre de manera muy acusada en estas mujeres, ¿no? Y bueno, y sí que es cierto que esto ha derivado en problemáticas de salud mental, de problemáticas de sueño y ansiedad, ¿no? Y a nivel más relacional, pues bueno, sí que es cierto que las mujeres lo que narraban es que, pues bueno, que su situación de confinamiento ha estado muy marcado por el aislamiento y la soledad, muchas de ellas también sin poder tener dinero para recargar el saldo del teléfono, también con esto lo que ha generado, ¿no? Lo que nos comentaban es eso, que el teléfono es una herramienta y las nuevas tecnologías suponen también una herramienta de inclusión, ¿no? Y de estar en contacto para evitar la exclusión y el aislamiento. Si no tienes internet, te aíslas todavía muchísimo más. En una habitación, buhardilla, sin comunicarte con nadie, pues sin poder pedir dinero para comida, situaciones pues realmente angustiantes, ¿no? Incluso las propias entidades tuvieron que empezar a dar bonos de 20 euros para que pudieran recargar el saldo del móvil porque no podían hablar con nadie, ¿no? Ni siquiera contactar con el médico o la médica. Y luego también, por rescatar algo en positivo, también las entidades nos contaban bueno, pues que entre las mujeres se han generado redes de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? Y que ha sido como una de las estrategias que han puesto en marcha para poder ayudarse entre ellas, sobre todo en el tema de la cobertura de necesidades básicas, ¿no? Y en cuanto al impacto del COVID en el acompañamiento de las entidades sociales, pues bueno, al final sí que es cierto que incluso ellas han tenido que hacer una propia reflexión porque han tenido que volver un poco a la priorización del modelo asistencialista, porque bueno, al final, pues durante el periodo de confinamiento, las entidades se han tenido que amoldar y bueno, adaptar al modelo asistencialista para poder dar respuesta a las necesidades que traían las mujeres, que al final lo que necesitaban era cubrir las necesidades básicas, ¿no? Nos comentaba Olatas, el impacto a nivel de nuestro propio planteamiento también ante la realidad, ¿no? Nosotras también nos ha afectado porque nunca hemos querido ser asistencialistas y hemos tenido que entrar a hacer asistencia. Y esto nos ha supuesto toda una reflexión, ¿no? Pero bueno, al final la realidad es que no podíamos hablarles de empoderamiento si no tenían dinero para compresas, ¿no? Entonces, pues bueno, también la mirada de los propios equipos profesionales también ha sufrido también un cambio. Y luego también queríamos rescatar todo el tema del acompañamiento telefónico que nos ha parecido muy interesante y a la vez muy importante, ¿no? Al final, las entidades también han desarrollado nuevas estrategias para poder seguir atendiendo y acompañando a las mujeres, ¿no?
Sí que es cierto que a pesar de que no, pues igual esas intervenciones no tenían, digamos, como un objetivo concreto, ¿no? A nivel de intervención, pero sí que veían una herramienta muy interesante, muy importante, precisamente también para paliar los efectos del aislamiento y la soledad que contábamos antes, ¿no? Entonces, pues bueno, nos contaban que hemos trabajado mucho más el contacto telefónico, haciendo un seguimiento simplemente para saber cómo estaban, no con el objetivo de una demanda concreta para cubrirla, sino más bien hablar, qué tal estás, cómo te encuentras. Una intervención sin estar necesariamente enfocada a materializar algo concreto. Un contacto, que sepas que estamos aquí, hablamos de mujeres, ¿no? que están muy solas. Por otro lado, también, igual un poco a nivel más macro, también las entidades han visto pues bueno, un impacto también en el número de mujeres, ¿no? que les llegaban a puerta, digamos, pues bueno, también por una cuestión de cierre de fronteras, ¿no? Ha habido una reducción de mujeres procedentes de África subsahariana y América Latina. Y bueno, y luego también por otro lado, también explican cómo ya de las mujeres que estaban aquí, el hecho del confinamiento pues ha agudizado también la invisibilización, ¿no? A la hora de detectar, identificar y acompañar a mujeres que ya están en situación de trata. Todo ha estado más tapado, más invisibilizado. Bueno, también ¿no? Dificultad también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de poder entrar a los pisos donde ellos más o menos tenían localizados que se podían dar situaciones de trata. Pues bueno, todo esto también, el hecho de la pandemia también lo ha dificultado mucho. Y por otro lado, también las entidades lo que han hecho han sido ser mediadoras y facilitadoras de, pues eso, de ayudar a las mujeres a conseguir prestaciones sociales y económicas, ¿no? Pues bueno, todo el acompañamiento a la hora de solicitar y gestionar prestaciones sociales que han sido, digamos, las que han ayudado a las mujeres a sostenerse y a cubrir necesidades básicas. Vale, y por último, que nos gustaría nada, nombrar dos retos o dos conclusiones, ¿no? Una es que, bueno, queda claro que necesitamos desarrollar una mirada integral e interseccional cuando hablamos de las víctimas de trata. Es decir, como decíamos al principio, entender la trata como una manifestación de la violencia machista que intersecciona con otras violencias. Por tanto, ¿no? Las mujeres van a arrastrar y tener una mochila, cargar una mochila de múltiples violencias que muchas veces, ¿no? Pues eso va a tener dificultades para su proceso de reparación y de incorporación social. Y en segundo lugar, cada vez ¿no? Las entidades nos hablan de perfiles más heterogéneos, más complejos, por tanto tenemos que ampliar la mirada de la trata, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues de ciertos clichés, ¿no? Y ampliar la línea temporal de las situaciones de explotación. Muchas mujeres pagan sus deudas y continúan, ¿no? Y luego, bueno, pues se continúan en situaciones de irregularidad, en situaciones muy vulnerables y llegan a las entidades sociales, ¿no? Por tanto, es importante, bueno, pues tener en cuenta, ¿no? Que los perfiles van cambiando, van siendo más heterogéneos y, por tanto, la atención que tenemos que hacer es mucho más flexible. Y nada, queríamos, no sé dónde, a ver, dejar. Nada, pues nos despedimos. Un poco, bueno, pues esperamos que haya sido interesante esta presentación y nada, es que recasco.